profe. Bueno, principalmente nosotros estamos desarrollando lo que es el consumo responsable, más específicamente con las redes sociales. Entonces, enfocarnos en la parte de cómo desarrollar estrategias en las cuales nosotros podamos como fomentar la información de un consumo responsable en redes sociales, ya que pues por muchos años, no ahorita, sino desde que empezaron como, por decirlo así, a desarrollarse todas estas herramientas digitales, siempre se ha tenido un problema en lo que es el consumo de ellas. Sí, porque pues por medio de las redes sociales a veces se puede presentar información mala, falsa o incluso peligrosa. Eso llegó, incluso en las redes sociales llegó a causar demasiados efectos sociales en la comunidad, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Entonces, en la primera pregunta que dice, ¿cuáles son las realidades y problemáticas identificadas para transformar el proyecto social? Digamos que las problemáticas como más comunes en el tema de las redes sociales es el poder identificar qué información, o sea, qué información es verídica para las personas, ¿sí? Algo muy importante para poder llevar esto es el tema de los usuarios. Eso se maneja en absolutamente toda red social. Las redes sociales, digamos, que son las más populares, por decirlo así, aparte de Facebook, que es el que vamos a utilizar para el tema de la fanpage y todo eso. También son otras como lo son Instagram, por ejemplo, ahorita TikTok. Todas esas aplicaciones a veces se les desarrolla información o si es verídica, es incompleta. Y a veces la gente no sabe identificar qué persona, porque es que son muchos usuarios a veces lo que desarrollan diferente información sobre alguna, por ejemplo, un ejemplo pequeño puede ser lo de los sismos hace 8 días. O sea, mucha gente empezó a decir información o a publicar información que no se sabía si era real. Y pues por este medio, digamos que por esos mismos medios, los encargados de estos, que no me acuerdo en este momento, los encargados de este problema de los sismos, fueron los que salieron a decir como solo por estas cuentas se les brindará la información que necesitan para saber sobre estas temáticas, pues eso es ambiental, pues, a nivel de los sismos y todo eso. Entonces, pues uno ya sabe que, digamos, esa información para uno verificarla lo hace en ciertas cuentas. Pero pues no siempre pasa eso, porque hay veces que como que se filtran noticias que a veces uno no sabe por dónde, por decirlo así, verificar si es cierto o no. Entonces, eso es una problemática que es el poder buscar cómo identificar quiénes nos dan esa información. No sé si algún compañero quiera aportar algo para la primera pregunta. Otra problemática que normalmente encontramos en eso es la distracción, ¿sí? Es digamos, un medio de comunicación que tiene, pues, sus distintos, digamos, creo que todo Facebook tiene su, digamos, cada uno entra a su Facebook y tiene sus 5 partes, que es donde ven videos, marketplace y eso, ¿sí? Son métodos de distracción de las personas, que el cual no se está utilizando muchas veces bien. A veces, digamos, marketplace nos ayuda, digamos, como para vender productos y eso, y hace que se generen empresas pequeñas y poco a poco van creciendo, creando contenido y eso, ¿sí? Pero aparte de eso también, pues, digamos, más que todo para los jóvenes es un medio de distracción, digamos, videos digamos, de juegos, que de apuestas, que es algo que, digamos, nos incita a hacer algo que no debería, ¿sí? Digamos, no nos ayuda a fomentar la vocación. Aparte de eso, pues también, digamos, otra problemática es que, digamos, hay muy poquita gente que la utiliza hay gente que la utiliza para bien, digamos que para salir adelante y eso, y para ser líderes en comunidad, pero hay mucha gente, como le decía, que distracción, que solo es ver videos y ya, y utilizarlo solo como para que al charlar con las personas, preguntar cómo están y ya, y no digamos como compartir y digamos transmitir información adecuada. Y pues, profe, respondiendo a la tercera pregunta, la cual se resume sobre un qué hacer, nosotros como proyecto social se visualizó en el documento las actividades esenciales. Primordialmente se escogerá una red social, la cual es Facebook. Dentro de ella se creará una fanpage por temática, vinculando a nosotros los estudiantes mediante nuestros correos institucionales, tomando nosotros así un rol de editores.
generando contenidos temáticos para la comunidad y realizando estrategias para vinculación de nuevos usuarios, ya sean jóvenes, adolescentes, adultos o incluso adultos mayores. Se elaborarán participaciones para estos nuevos usuarios y dentro de nuestra comunidad seleccionada, como entrevistas, didácticas, podcast e incluso información, sí, contenido informativo, profe. Entonces, para sensibilizar a la gente y a nuestra comunidad sobre estos temas como lo son la equidad de género y el consumo responsable, la cual son de alto impacto en nuestra sociedad, generando así una mejor conciencia para cada una de estas personas digitales. Les queda, ya agotaron los tiempos, chicos, 7:45. En ese orden de ideas, a todos los grupos les he dado un espacio más. Tienen un minuto, por favor, redondeen la idea de la pregunta 3, porque se aborda desde los elementos que destacan de la población con la que van a trabajar. Ustedes ya saben cuál es su población. Pues sí, profe, como le mencioné, que es la comunidad Uniminuto, que son, digamos, por los lados de las multifamiliares e incluso cerca de la universidad. Entonces se pueden, también Amarillo, se pueden desarrollar entrevistas, preguntas con la comunidad del sector respecto a nuestro tema, que es el consumo digital, como preguntas, ¿sí me entiende, profe? Sí, pero no es consumo digital, es consumo responsable. No. Me preocupa, Galindo, que se me fue, Galindo. No te escuché. Te toca generar el trámite académico. Profe, pues, sí, señora, pues yo quería aportar respecto a la pregunta 2, de qué manera podemos aportar al alcance de los resultados No, y los porque el objetivos de grupo ese anterior proyecto. no le extendí más el tiempo y por eso la nota, ellos no alcanzaron a abordar el 3. Entonces, chicos, debo ser equitativa para todos los grupos. Yo lo siento mucho, pero ustedes tienen que controlar el tiempo. Preguntas. Miremos a ver. Para abordemos a Galindo. Galindo, por favor, dime cuál es la situación actual que presenta el proyecto social de formación. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpa. ¿Cuál es la situación conexión no me actual funciona que bien. nos presenta el proyecto social de formación? Respecto a nuestro tema sobre el consumo de... Galindo, está en el proyecto, tenías que leer el proyecto. Es que no solamente el problema de conectividad, es que tenemos que estar preparados. Luisa, por favor, Sí, ¿cómo se da la presentación del proyecto? ¿Qué nos dice el proyecto sobre la presentación? Profe, pues de lo que recuerdo la lectura, dice que más o menos buscaba lo que era el fortalecer la participación en como que en lo que es en las ciudadanías digitales. O sea, en cómo nosotros podemos a que la gente como que interactúe ay, se me fue la palabra, con la información y poder divulgar a la comunidad. Daniel, por favor, indícame, ojo, ponme atención, por favor, el objetivo o del indicador del objetivo 2 en la hoja de vida de nos da luces de qué actividad podemos abordar o qué actividades podemos abordar para dar cumplimiento a ese indicador de objetivo número 2. ¿Qué sería? ¿Qué nos dice la hoja de vida? Yo recuerdo, profe, que el objetivo número 2 es sensibilizar a la gente con las temáticas sociales que abordamos, profe. Pues digamos, como usted había planteado, profe, a inicios de estas tutorías, unas entrevistas, profe, sobre cómo ellos tienen un consumo moderado con las redes sociales. No, te paro. En la hoja de vida de indicadores, claro, aquí habla de unos retos, movilizar las comunidades a través de unos retos. Léanse la hoja de vida, profundicen por favor los proyectos sociales de formación. Esas hojas de vida que encuentran al final les va a ayudar a entender los indicadores de objetivo y los indicadores de resultado. Vayan a esas hojas de vida, cada indicador debe tener uno.
Listo, me voy con Moya. ¿Sí? Montoya. Moya, no, Moya. Moya Hoyos. Moya, por favor, ¿qué nos dice la teoría de la narrativa de cambio o la narrativa de la teoría de cambio? Por favor, mirando fijamente a la cámara, sin leer el proyecto social de información. ¿En qué consiste la teoría del cambio? Ni siquiera el proyecto lo hemos hablado en clase. ¿En qué consiste la teoría del cambio y por qué está basado el proyecto en ella? Digamos, es como toda la generación de contenido, ¿sí? Digamos, narrativa de cambio es, digamos, darle a entender a las personas de que las redes sociales, más que todo Facebook. No, te los he dicho muchas veces en clase, la narrativa de la teoría del cambio o en la teoría del cambio que aplicamos al proyecto nos dice que cuando participamos, hacemos acciones como una comunidad, debemos medir el resultado. Por eso tenemos los objetivos de resultado y los indicadores de cumplimiento. ¿Listo? Chicos, nota, tienen que fortalecer la lectura del proyecto, léanselo todos muy juiciosos, muy a profundidad, porque realmente es lo que vamos a aplicar, por eso es nuestra perspectiva. Entonces, para Moya, yo te vi aquí, tu calificación es de 3. Para Daniel y Luisa, la calificación es de 4. Luisa, no te veo, Daniel. Listo, Laura Castilla 0. Y Jonathan, lectura del proyecto social de formación, realmente te voy a poner un 0, igual que hice con el primer estudiante. ¿Listo? Sube esas notas, fortalece, no se desanimen que hasta ahora estamos iniciando, pero sí necesitan responsabilidad, chicos, ¿listo? A leer y a dominar este proyecto social de formación. Recuerden que hay unos espacios de atención a estudiantes en los que yo con muchísimo gusto les puedo brindar asesoría y podemos profundizar sobre las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias a todos. Nos queda el grupo 5.